Damos inicio a la clase con el tema de sensores. Vamos a ver un poquito sensores y actuadores, ¿sí? Si nos sobra tiempo vemos alguna cosita más, pero vamos a hablar de sensores y actuadores. Bueno, cuando arrancamos la materia yo les había comentado que un sistema de control o también un sistema de automatización se componía como de 4 bloques básicos, ¿sí? No en todos los casos, pero mayormente son 4 bloques básicos, en el cual teníamos el sistema que queremos controlar, ¿sí? Lo que se llama planta, que como habíamos dicho puede ser algo tan sencillo como un foquito, un motor, o puede ser una línea de producción, ¿sí? Puede ser algo muy sencillo o muy complejo, ¿sí? Pero es en definitiva ese bloque representa lo que nosotros queremos controlar. Y después teníamos 3 bloques alrededor que eran uno el dispositivo de control, ¿sí? Que puede ser un tablero de control, como hemos visto hasta ahora, un tablero eléctrico de control, o puede ser PLC, o un PC, una computadora, alguna computadora industrial, algún sistema embebido, cosas por el estilo. Que básicamente es el que se encarga de tomar las decisiones, ¿sí? Es como dice acá, ¿no? El cerebro de este sistema de control. Después tenemos, voy para abajo, los sensores, que son los que miden las variables del sistema que queremos controlar y le informan al dispositivo de control sobre esa, mejor dicho, le brindan esa información al dispositivo de control, ¿sí? Le manda las variables medidas. Obviamente las variables que sean de interés para el sistema de control. Si estamos controlando temperatura de una habitación, bueno, los sensores serán de temperatura, ¿no es cierto? Y miden temperatura en un punto o en varios de la habitación. Así que bueno, todo lo que sea relevante para el sistema que queremos controlar. Y por último están los actuadores, que los actuadores reciben órdenes del sistema de control y actúan físicamente sobre el sistema para cambiar alguna variable física. En el caso del control de temperatura podrá ser algo que caliente el ambiente de la habitación. Y se puede hacer por distintos medios físicos, digamos. Un actuador podría ser una resistencia calefactora, ¿sí? Puede ser una bomba de calor, puede ser, no sé, puede ser distintas cosas, ¿sí? Puede ser calefacción a gas. Así que bueno, estos son los 3 bloques que conforman nuestro sistema de control, más la planta, que es el sistema que queremos controlar. Bien. Y hoy nos vamos a centrar, o por lo menos en esta presentación, nos vamos a centrar en lo que es sensores y detectores. En realidad detectores son casos particulares de sensores, ahora vamos a ver. Y en los sensores los podemos dividir en 2 grandes tipos. Están los analógicos y los digitales. Los analógicos lo que hacen es entregan una señal electrónica o eléctrica que es analógica, y eso qué quiere decir que toma cualquier valor dentro de un rango. Ejemplo, un sensor de 0 a 10 volts, como dice acá, es un sensor el cual en su salida va a entregar cualquier tensión que esté entre 0 y 10 volts. Tiene la libertad de entregar cualquier tensión en ese rango. Y esa tensión será proporcional, o uno trata de que sea proporcional a la variable medida, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Bien, están los de 0 a 10 volts, que es un valor estándar, o un rango de valores estándar. Y están, esto es en tensión, ¿sí? 0 a 10 volts, como dice ahí, volts. Por lo tanto, la salida es en tensión. Y después están los que dan una salida de corriente, ¿sí? Que dan una salida en 420 mA, ¿sí? También conocido como lazo 420 mA. Esto quiere decir que el sensor como mínimo entrega 4 mA y como máximo 20. Y en ese rango de corriente nos está dando información sobre la variable medida. Un ejemplo podría ser la medición de temperatura, ¿no? Recién hablamos de medición de temperatura y acá a la derecha tenemos un
un gráfico que nos muestra qué relación hay entre la señal, en este caso de 4 a 20 mA. ¿Sí? Yo voy a hacer un zoom por si no se ve muy bien. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos acá? En el eje horizontal tenemos el rango de corriente, que va de 4 hasta 20 mA como máximo. Bien, y este sensor en particular, ¿qué información me da en ese rango de 4 a 20 mA? Bueno, me da temperatura en grados centígrados, como ven acá, y el mínimo es 50 grados y el máximo 250. ¿Sí? Y fíjense que hay una recta acá. Eso quiere decir que la relación entre la corriente y la temperatura es lineal. ¿Sí? Si en el sensor tengo 4 mA, eso quiere decir que hay 50 grados. Si tengo 20 mA, quiere decir que tengo 250 grados. Y cualquier valor intermedio es lineal respecto a esos dos extremos. Es decir, si estoy leyendo 12 mA, ¿sí? Subo 12 mA, corto con la recta, voy para allá, eso significa 150 grados. ¿No es cierto? Bueno, este es un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo de sensor analógico. Nosotros no nos vamos a estar centrando en sensores analógicos, pero por una cuestión de tiempo, nada más que por eso, ¿sí? Pero está bueno que sepan de qué se trata. Bien, así que estos son los sensores analógicos, ¿sí? Entregan un valor cualquiera dentro de un rango. Y como les decía, 0,20 mA es un estándar, 0,10 volts es otro estándar. Y también está el de 0,20 mA, que es como el de 420 mA, pero extendido. Así que bueno, esos serían sensores analógicos. ¿Sí? ¿Se entiende esto entonces? Me dan cualquier valor en el rango. Pueden tomar cualquier valor dentro del rango. Sí, sí, se entiende. 10 puntos. Bien. Vamos a lo que es digitales. Los digitales nos dan en su salida señales eléctricas que son digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tomar solamente algunos valores. ¿Sí? Por eso se dice que toma valores discretos, porque no toma todo un rango de valores, toma solamente algunos valores posibles. Y vamos a decirlo así, cada cablecito o cada conductor que sale del sensor digital puede manejar solamente dos valores. ¿Sí? El valor que podemos decir que es un valor de 0 o 1. ¿Sí? O un valor que puede ser falso o verdadero. Siempre hay solamente dos casos. ¿Sí? Es una cosa o la otra, nunca nada intermedio. Si lo llevamos a valores de tensión, un ejemplo podría ser 0,24 volts. ¿Sí? Entonces cada conductor me da solamente esa información, 0,24 volts. Nosotros vamos a usar esto para sensores de presencia o detectores, ¿no? ¿Presencia de qué? De distintas variables físicas. Es lo que viene después, así que no me voy a adelantar. Pero lo importante es saber esto. Una señal digital se compone o se puede componer de varios de estos conductores que van llevando valores de 0 o 1, verdadero o falso, activado o desactivado, valor alto, valor bajo, que son distintas formas de llamarle a la misma cosa. ¿Sí? Eléctricamente va a ser siempre algo similar a 0, 24 volts, esos dos valores. ¿Sí? Esos dos valores específicos. Valores intermedios no deberían tener ningún sentido. ¿Sí? Son como prohibidos. Así que bueno, y como les decía, puede representar dos estados. ¿Sí? Cada una de esas señales. Abierto o cerrado, activado o desactivado, cosas por el estilo. Bien, así que bien, y acá tenemos un ejemplo de encoder. No vamos a usar encoder nosotros, también por cuestiones de tiempo, la materia no es lo suficientemente extensa como para que veamos todo, pero esto para mostrarle que un encoder incremental puede tener en su salida, en este caso, tres señales. Cada una de esas señales, como pueden ver, toman dos valores, el valor alto y el valor bajo. ¿Sí? La señal A en naranja
¿sí? Tomo valor alto o bajo, y se puede decir que el alto es un 1 y que el bajo es un 0. ¿Sí? Es una forma de llamarle a estas señales binarias, 1 o 0. 1 por acá, 0 por acá. La señal B, lo mismo. ¿Sí? La señal B en todo este rango, ¿sí? En todo este rango vale 1. En todo este rango de acá vale 0. ¿Sí? 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Bien. La señal Z vale 0 acá, 1 acá, 0 acá. ¿Sí? O lo que es lo mismo, activo, activado, desactivado, verdadero, falso, como uno le quiera llamar. Eso no interesa, es una cuestión de nombres. ¿Sí? Pero lo importante es que si miramos la tensión, podríamos decir que en el estado bajo tengo, por ejemplo, 0 volts y en el estado alto tengo 24 volts. Es un ejemplo posible. Podría ser otro par de valores de tensión. Bien. Así que bien, nosotros vamos a estar trabajando con señales de este tipo, más que nada. Y en particular vamos a estar trabajando con detectores todo, nada. Ese todo, nada, lo que yo les comentaba recién, ¿sí? Verdadero, falso, todo, nada, activado, desactivado, 1 o 0. ¿Sí? O 24 volts, 0 volts. Esa es la idea. Bien. ¿Y los detectores qué hacen? Se activan o se desactivan en función de aquello que están detectando. Y eso que detectan depende de cada sensor y puede ser presencia física de un objeto o de alguna variable física. ¿Sí? Hay un montón de ejemplos. ¿Sí? Sensores de presencia física de un objeto, de posición, de material, de color, de presión o de ausencia de presión, cosas por el estilo. Y pueden ser mecánicos o electromecánicos, inductivos, magnéticos, capacitivos, fotoeléctricos, que también se les suele llamar ópticos, ¿sí? Ultrasónicos, ¿sí? Hay un montón de tipos, Vamos a ver algunos nada más. Vamos a ver algunos que son los más usados por ahí. Cuando ya digo los más usados, obviamente depende de la industria, ¿no? Pero bueno, son por ahí sensores que se encuentran en todos lados, como por ejemplo los finales de carrera. Los finales de carrera son un tipo de sensor electromecánico. Básicamente es lo que se ve acá. Este es el símbolo del final de carrera. ¿Y de qué se trata el final de carrera? Es un contacto eléctrico que puede estar abierto o se puede cerrar en función de esta ruedita que se ve acá. Esa ruedita maneja esta palanca, ¿sí? Y uno mecánicamente la puede accionar y eso hace que este contacto que está acá se abra y se cierre, ¿sí? De hecho, esto que ven ahí en el símbolo representa esa ruedita, ¿sí? Entonces, cuando viene un objeto, ¿sí? Y empuja esta palanquita, hace que los contactos que tiene adentro se accionen. Si son contactos normalmente abiertos, se cerrarán. Si son contactos normalmente cerrados, se abrirán. ¿Sí? Y un final de carrera puede tener más de un contacto. Puede combinar dos normales abiertos, o un normal abierto y un normal cerrado, o un normal abierto y un normal cerrado, pero con un contacto común, algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, podríamos tener esto, ¿no? Entonces acá tengo un borne, que es el común. Este sería el borne que está en la posición normal cerrado. Y este es el borne que está en la posición normal abierto, porque esto generalmente está abierto hasta que se acciona la palanca. ¿Sí? Este es otro tipo también, ¿no? Hay un montón de tipos. Bien. ¿Y para qué sirven? Para censar alguna presencia de algún objeto físico o sólido. ¿Sí? Un ejemplo muy común es que se use con pistones neumáticos, por ejemplo, cosa que cuando el pistón se abrió y se extendió completamente, toque la palanquita y eso sirva para saber que justamente el pistón se extendió. Otro ejemplo, no sé, invento un ejemplo, un portón corredizo. El portón corredizo cuando llega a estar totalmente cerrado o totalmente abierto, ¿cómo lo podemos saber? Lo podemos saber poniendo, por ejemplo,
un sensor final de carrera en cada extremo, ¿sí? Entonces que ese portón tenga algún fierrito soldado, vamos a decirlo así, que toque esta patita, ¿sí? Que toque la patita. Entonces, cuando está completamente cerrado, se acciona uno de los finales de carrera y eso hace que se detenga el motor que acciona ese portón, ¿no es cierto? Y de esa manera saber que ya el portón llegó a su posición cerrado. Lo mismo si está totalmente abierto. Bueno, el sensor final de carrera que detecta que el portón está abierto, también para el motor para decirle, bueno, hasta acá llegaste, no sigas abriendo más, ¿sí? Bien, así que eso es un final de carrera. Eso es un final de carrera. En inglés se le suele llamar limit switch, ¿sí? Limit switch o switch o interruptor de límite, ¿sí? Porque marca generalmente estos finales de carrera o límites, ¿sí? Donde, por ejemplo, recién les comentaba lo del portón, ¿no? El portón, cuando llega a su posición completamente cerrado, bueno, ahí debe de tener su camino o su carrera, ¿no? O su avance. Lo mismo cuando se está cerrando, bueno, o cuando está abriendo, ¿no? Ya me olvidé qué ejemplo estaba dando, ¿no? Pero bueno, cuando llega a cualquiera de los extremos, este sensor avisa, bueno, hasta acá llegamos. Así que eso es un final de carrera. Básicamente, un contacto accionado mecánicamente. Bien. Bueno, debido a cómo está construido, tendrá sus ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Una de las ventajas que tiene es que es robusto, ¿sí? Desde un punto de vista industrial, es bastante robusto, ¿sí? Es decir, se puede bancar vibraciones, algún golpe no muy exagerado, temperaturas. Es totalmente insensible a ruidos eléctricos porque no maneja una señal eléctrica, sino que es un contacto que se abre y se cierra, ¿no? Sí, deja pasar una señal eléctrica o no, pero no genera señales eléctricas o electrónicas. Entonces, en ese sentido, la posición de ese contacto, que esté abierto o que está cerrado, es insensible a que haya interferencia eléctrica en el aire o en los mismos conductores, ¿no es cierto? Es totalmente insensible a eso, así que es una ventaja. ¿Sí? Bien. Perfecto. Es un par de ventajas que tiene. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, por ser electromecánico y tener partes móviles, de ahí surgen un montón de desventajas, como por ejemplo la velocidad de detección. ¿Sí? Yo no puedo estar detectando objetos que están pasando por ese final de carrera muy rápidamente. ¿Sí? El contacto y esa palanquita tienen un determinado tiempo de accionamiento y por lo tanto, bueno, podrá detectar algunos eventos, ¿sí? Qué sé yo, 2 o 3 por segundo, 5 como loco, por decir algo, dependerá del final de carrera, pero bueno, son unos pocos por segundo, nada más. No se puede detectar cosas más rápidas que eso. Generalmente es para detectar un evento cada tanto, como les decía hace un rato que se abra o se cierre un portón, que se extienda o se retraiga un pistón, algo por el estilo, ¿sí? No es algo que pase muchas veces por segundo. Otra de las ventajas que surge por tener partes móviles es la vida útil. La vida útil está limitada según la cantidad de veces que se haya accionado, ¿no? Porque eso implica un desgaste. Cada accionamiento es un desgaste. Entonces, bueno, tendrá, por ejemplo, qué sé yo, 20.000 maniobras, por decir algo, y ya después de eso se va a deteriorar y va a dejar de funcionar, ¿no? El tamaño, bueno, esto es relativo, depende de la aplicación, ¿no? Pero bueno, el tamaño también puede llegar a ser una desventaja en lugares muy chicos, ¿no? Porque ocupa un cierto tamaño. Son grandecitos. Obviamente depende de los casos, pero y de las aplicaciones. Bien, cuando queremos detectar algo, se requiere sí o sí de contacto mecánico, de contacto físico entre la parte que yo quiero detectar y el sensor. Se tienen que estar tocando y aparte tiene que haber cierta fuerza de actuación o de accionamiento para que ese contacto, esa palanquita, que además tiene un resorte interno, bueno, pueda ser accionada, ¿no? Entonces no sirve para cualquier aplicación. No puedo detectar cosas demasiado livianas. Si yo en una cinta transportadora quiero detectar el paso de cajas de cartón vacías,
no lo puedo hacer con un final de carrera. ¿Por qué? Porque no, son demasiado livianas las cajas, entonces no tendrá la fuerza necesaria para accionarlo, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, vamos a hablar de los detectores inductivos. ¿Sí? Los detectores inductivos lo que hacen es básicamente detectar proximidad, como dice acá, de elementos metálicos ferrosos. Bien, básicamente, como se ve acá, son sensores activos. ¿Qué quiere decir que sean sensores activos? Que para funcionar tienen que estar alimentados, tienen que tener alguna fuente de alimentación que les esté dando energía, si no, no funcionan. En el caso del final de carrera, vuelvo para atrás un cachito, es solamente un contacto abierto o cerrado, no importa, es un contacto o un conjunto de contactos. Para estar funcionando no requiere de alimentación, simplemente de que esté accionado físicamente. ¿Sí? Este es pasivo. Bueno, este es activo, entonces decía, porque requieren sí o sí de una fuente de alimentación para poder funcionar, si no, no funciona. Bien, así que eso nos dice que por lo menos van a requerir por lo menos de dos cables, ¿sí? O de dos conductores, uno de positivo, otro negativo, si son de continua, o un vivo y un neutro de alterna, por ejemplo. Es decir, por lo menos dos cablecitos tiene que haber. Ahora vamos a ver los tipos que hay. Principios de funcionamiento. Bueno, estos sensores, para detectar metales, ¿qué hacen? Generan un campo magnético. Esto sería una vista en corte de un sensor. El sensor, a ver si puse una foto. Ah, me olvidé. Bueno, este sensor que está acá, permiso, vuelvo al principio. Este sensor que está acá, ese es un ejemplo de sensor que podría ser inductivo. Los capacitivos también pueden llegar a ser muy parecidos. Son muy parecidos a la vista. Son iguales, va. Pueden tener alguna pequeña diferencia. Pero bueno, tienen esta facha. ¿Sí? Es un cilindro roscado que tiene dos tuerquitas para poder sujetarlo a algún soporte. ¿Sí? Y por acá están sensando y por la parte de atrás sale el cable. ¿Sí? Pero por esta parte azul de adelante estaría sensando. Entonces, la vista en corte sería la siguiente. Esa parte azul que yo les mostraba recién, que es la de adelante, bueno, está acá arriba. Acá está la parte azul. ¿Sí? Bien. Y por acá saldría el cable. Por acá abajo. Bueno, ¿y cómo funciona? Básicamente genera un campo magnético variable. ¿Con qué? Con una bobina. Una bobina que está acá en la punta, ¿no? Genera un campo magnético variable mediante un oscilador. El oscilador produce una corriente alterna en la bobina y eso hace que produzca un campo magnético alterno o variable. Entonces, ¿qué pasa? Ese campo magnético tiene una determinada intensidad y cuando se acerca a un metal, ese campo magnético varía. ¿Sí? Es como si una bobina le agrega un núcleo, por decir algo, ¿no? Eso cambia el campo magnético, o visto desde el punto de vista de la bobina, le está cambiando la inductancia, ¿sí? Y por lo tanto, su reactancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, la corriente del oscilador, básicamente, va a variar, ¿sí? La corriente del oscilador va a variar, ¿sí? Va a disminuir, por ejemplo. Entonces, eso lo va a detectar un circuito electrónico interno. Un circuito electrónico interno que está por acá. Va a detectar eso y va a accionar algún transistor de salida. Un transistor va a ser como un contacto abierto o cerrado, ¿sí? Se va a comportar como un contacto. Abre o cierra, ¿no? Así que bueno, así funciona, digamos, desde un punto de vista básico, el sensor inductivo. Es decir, crea un campo magnético. Cuando se acerca a un material ferroso, eso es detectado a través de ese campo magnético. Y un circuito interno activa o desactiva la salida, básicamente. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Se entiende esta parte? Se entiende, se entiende. Buenísimo.
Ah, está Facu también. ¿Cómo anda Facu? Hola Leo, ¿cómo va? ¿Todo ¿Todo tranqui? bien? Sí, 10 puntos. Bien, bien. Me alegro. Bueno, entonces, ese es un funcionamiento básico, ¿sí? Mientras sepan eso ya está. No hace falta que se sepan todos los detalles del funcionamiento porque en realidad no nos interesa realmente este, cómo funciona internamente, sino, bueno, sino saber cómo funciona por fuera, ¿no? ¿Qué necesito para que ese sensor Leo, funcione y qué detecta y qué no detecta? Sí, Facu. disculpa que te moleste. No, no, Yo te quería consultar, capaz que me estoy confundiendo. dale. Un sensor inductivo puede ser un acelerómetro, ¿viste? De los amenizadores de vibraciones. O me confundo, nada que ver. No, un acelerómetro, si vos me estás hablando del sensor acelerómetro, que el que realmente se llama así, tiene un Sí. funcionamiento distinto. Ah, listo, listo, listo. Sí, Como yo lo eh, vi muy parecido, hay una imagen que me había explicado Barquero, me había mostrado un ujú. acelerómetro en las clases. Bueno, listo, genial. Mirá, ¿sabés cómo funciona el acelerómetro? No lo tengo acá acá en la presentación esta no lo tengo, pero un tipo de acelerómetro es algo, imagínate algo por el estilo. Imagínate Sí, una masa, ¿sí? Es decir, un objeto que tenga cierto peso, un resorte sí, por acá y un resorte por acá, suponete, ¿no? Vamos a hacer un sí, acelerómetro en X y. Suponete que este es el plano X y. X e Y. ¿Está? Entonces sí. esto está agarrado a un soporte. Ahí está. Están los resortitos. Está agarrado a un soporte. Entonces, cuando vos. Cuando esto está. Esto sería el sensor, ¿no es cierto? Internamente. Cuando el sensor está quieto o a velocidad constante, no hay aceleraciones de ningún tipo. Y si no hay aceleración, no hay fuerza sobre esta masa, ¿no es cierto? Entonces, básicamente está en su posición central. ¿Está bien? Sí, Ahora, cuando vos le haces una fuerza y esto se acelera, al acelerarse, ¿qué pasa? Esta masa se desplaza un cachitito para atrás. sí. ¿Está bien? Y eso lo detecta un circuito. Eso lo detecta un circuito. Y ese sería el principio básico del funcionamiento del acelerómetro. ¿Sí? Entonces vos Ah, lo detectás a través de un circuito, ¿no? Ese movimiento. ¿No es cierto? listo. Pero después cuando perdón, cuando el sensor toma una velocidad constante ya deja de haber aceleraciones, por lo tanto no hay más fuerzas sobre esta masa y vuelve a su posición de reposo, digamos. Así funciona. Ese es un tipo de acelerómetro, por lo menos el que yo conozco. ¿Sí? Capaz que haya Listo. otro que tenga otro principio. Sí, 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 algo así me había explicado el profe. Me había olvidado yo como fue ya hace bastante. Me Ah, lo está bien. confundía todo el tema del ascensor. Está Pero bien. bueno, genial, No, pero gracias. está buenísimo porque que lo menciones, porque es otro tipo de sensor que nosotros no vamos a ver acá en la presentación porque no se usa tanto, pero para las aplicaciones industriales más comunes no se usa tanto. Después para un montón de otras sí, se usa muchísimo. Se usa para detectar choques, para Claro, detectar un montón de cosas. Aceleración, obviamente, porque es un acelerómetro y puede medir aceleración, no, puede detectar un montón de cosas. Está buenísimo. Pero bueno, esto ya no es un detector todo o nada. Eso sí tengo que hacer la diferencia, ¿sí? Esto no es detector todo o nada porque esto sería más del tipo analógico. Porque claro. la fuerza o la aceleración tiene un rango de variación. No tiene solo dos valores. Entonces, en ese caso, estamos con un sensor analógico, digamos, ¿no? Por lo menos la variable física es analógica. Bueno, Listo. perfecto. Y bueno, entonces volviendo a lo que es el sensor o detector inductivo, entonces este lo que hace es sensar o detectar presencia de un material ferroso cercano. ¿Sí? Vamos a ver algunas características. Bueno, eso viene ahora. Pueden ser de tipo blindado o no blindado. ¿Sí? En el blindado, como se ve acá, la parte que sensa, ¿sí? A los costados está totalmente recubierta o protegida de una forma por esa rosca metálica. ¿Sí? Y el no blindado, la bobina, esa parte azul, lo que tiene adentro es la bobina y el circuito, que yo les comentaba. Está expuesta. Entonces, ¿qué diferencia hay? Este está un poco menos protegido. Si por algún motivo hay algún golpecito, bueno, este no va a tener tanta resistencia como este tiene.
Pero al estar expuesta a la bobina puede generar un campo un poquito más extenso. ¿Sí? Tiene una distancia de sensado un poquito mayor que este de acá, ¿no? Que puede sacar un campo no tan lejano. Entonces lo que cambia por ahí es la distancia de sensado. ¿Está bien? De todas maneras, en ninguno de los dos casos la distancia es demasiado grande. Estamos hablando de algunos milímetros, nada más. Bien, respecto a la distancia, vamos a hablar del alcance nominal y el real. Después hay un par más que se los dejo para que lo chusmeen. Pero lo que nos interesa es el alcance que tenga una aplicación real, ¿no es cierto? El alcance nominal es que ustedes compran el sensor, leen la hojita de datos que trae ese sensor, o incluso viene escrito sobre el sensor. Medio chiquitito, ¿no? Ya para mi vista es medio difícil de leer. Pero está esa información sobre el sensor, el alcance nominal, es decir, a partir de qué distancia ese sensor empieza a detectar. Ejemplo, 5 milímetros. ¿Sí? Ese sensor detecta de 5 milímetros para abajo. ¿Sí? 5, 4, 3. Si está más lejos de 5 milímetros, entonces el sensor no detecta. Bueno, por lo menos eso es lo nominal, lo que el fabricante a lo que el fabricante apuntó, digamos, ¿sí? Quiso hacerlo así. Ahora, el alcance real, debido a que ningún sensor, por más que sea fabricado mediante máquinas, nunca son exactamente iguales, sobre todo la parte electrónica, entonces me refiero allá al silicio, ¿no? Pero bueno, no nos metamos en esos temas. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que el alcance real puede variar aproximadamente entre un 90% y el 110% del nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que si el nominal es 5 milímetros, el real capaz que es puede ser tan bajo como 4,5 milímetros o puede ser tan alto como 5,5 milímetros. ¿Sí? Hay esa variación o ese margen alrededor del alcance nominal, ¿sí? Que sería el alcance real. Así que si se compran un sensor que supuestamente es para 5 milímetros y mide hasta 5,5, bueno, buenísimo, ¿sí? Es algo normal, está dentro de ese alcance. Bueno, perfecto. Bueno, después el alcance útil, que ya tiene que ver con los límites de temperatura, de tensión, bueno, etc. Perfecto. Entonces, retengan esto, ¿sí? Retengan esto de que un sensor inductivo mide hasta una distancia, detecta hasta una distancia de pocos milímetros, ¿sí? Hay una regla a ojo que escuché por ahí que es bastante acertada, que es, dice que detecta hasta la mitad del diámetro. O sea que si el diámetro es de 12 milímetros, por ejemplo, entonces detecta hasta 6. Si el diámetro es de 8 milímetros, bueno, detectará hasta 4 milímetros. Es una regla a ojo, ¿sí? Tampoco es tan, digamos, tan científicamente cierta, pero funciona bastante bien. Eso es para darse una idea. Detectores inductivos, entonces, ¿qué tenemos? Algunas ventajas y algunos inconvenientes. ¿Qué ventajas? La primera es que al ser completamente electrónico, ¿sí? Son estáticos, es decir, no tienen ninguna parte móvil, a diferencia de un, por ejemplo, final de carrera. No tiene ninguna parte móvil. Entonces, eso hace que su vida útil, ¿sí? No dependa de la cantidad de veces que detectó un metal. ¿Sí? Si detectó 1.000.000 de veces o 5 veces, es lo mismo, porque básicamente no hubo desgaste mecánico en ningún lado. ¿Sí? Así que bueno, podemos decir que la vida útil es independiente del número de maniobras, no tiene desgaste por uso, digamos, ¿sí? O por lo menos por cantidad de detecciones. Bien, otra ventaja es que detectan sin contacto físico, no hace falta que el objeto que yo estoy queriendo detectar toque el sensor. ¿Sí? De hecho, uno trata de que no lo toque, ¿sí? Porque si no está trabajando con maquinaria pesada, cosas por el estilo, si toca el sensor puede que rompa la base del sensor, puede que rompa el sensor mismo, o que lo mueva y lo descalibre, así que bueno, siempre es deseable no tocarlo. Así que bueno, como ya dijimos,
mide alcances cortos, mientras el metal que yo quiero detectar pase dentro de ese alcance, entonces estamos bien, ¿sí? No hay ningún drama. Bien, así que detecta sin contacto físico, el desgaste no depende de la cantidad de maniobras, y cadencia o frecuencia de funcionamiento elevada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo hago pasar a ver, vamos a decir un ejemplo. Algo metálico, pero lo hago pasar muy rápidamente, ¿sí? Y muchas veces por segundo adelante del sensor, el sensor va a detectar todos los pases de ese elemento metálico. A ver, por ejemplo, si yo pongo los dientes de un engranaje para que los detecte y lo pongo a girar ese engranaje, no hay ningún problema, el sensor los va a detectar. ¿Sí? Supongamos que yo pongo el sensor así, ¿no? Y hago pasar los dientes del engranaje por ahí adelante, ¿no? Bueno, no me va a salir bien el engranaje, pero cuando el engranaje gira, pasa el diente y después pasa el hueco, ¿sí? Y después vuelve a pasar la cresta y después vuelve a pasar el valle y así, ¿tá? Rápidamente. Bueno, el sensor detecta absolutamente todos los dientes, ¿sí? Porque es electrónico, porque es rápido, porque maneja una señal electrónica, así que bueno, por todos esos motivos y por no tener partes mecánicas móviles, no tiene ningún inconveniente en detectar rápidamente. Inconveniente, alcances cortos, esto ya lo dijimos. Detecta solo objetos metálicos y eso en realidad no es necesariamente un inconveniente, eso depende de la aplicación, obviamente. Pero bueno, si quisiéramos detectar otro tipo de objetos que no sean metálicos, entonces ahí sí sería inconveniente, ¿no? No podemos usar este tipo de sensor. Pero si queremos separar metal de otros materiales, ahí sí es una ventaja, porque este sensor hace ese trabajo, ¿no? Detecta solamente la parte metálica. ¿Sí? Así que eso está bien. Bueno, y acá, en el contexto de los detectores inductivos, vamos a ver los distintos tipos de sensores que hay y sus conexionados, que también se aplican a otros tipos de sensores, no solamente los inductivos. ¿Está bien? Pero bueno, ya que hablamos del inductivo, vamos a ver en qué formatos viene y sus conexionados. Esta parte que vamos a ver es muy importante porque esto sí nos interesa mucho más que el funcionamiento interno, porque esto tiene que ver con cómo vamos a cablear al sensor, con qué lo vamos a alimentar al sensor, ¿sí? Cómo se conecta, etc. Así que bueno, vamos a ver los tipos y vamos a ver, espera un segundito, ahí está. Y vamos a ver los conexionados. Bueno, los sensores, repito, vamos a hablar de los inductivos, pero esto también vale para los capacitivos y otro tipo de sensores que vienen en formatos similares, ¿sí? Pueden ser de 2, 3, 4 hilos. Y a su vez pueden ser de tipo normal abierto o normal cerrado. ¿Sí? Ahora vamos a ver vamos a ver distintos casos y en cada caso qué significa cada cosa. Vamos a empezar con los de 2 hilos. En los de 2 hilos vamos a encontrar variantes de corriente continua y corriente alterna, ¿sí? O variantes que trabajan con ambos tipos de corriente, tanto de continua como de alterna. Bien, estos ejemplos que ven acá, ¿sí? Estos son sacados de manuales, ¿sí? Son estos modelos, no me acuerdo de qué marca era, ya hace muchísimo que saqué esta captura de un manual, pero bueno, si ponen el código lo van a encontrar. Esto sería el símbolo, o mejor dicho, la parte esquemática de lo que está dentro del sensor, ¿sí? Lo que está dentro de las líneas punteadas está dentro del sensor. ¿Está bien? Bueno, entonces en dos hilos de continua, ¿cómo se conectaría este sensor? Bueno, fíjense, tenemos dos hilos, ¿sí? Tenemos, fíjense, de continua, por lo tanto hay un positivo por acá y un 0 volt por acá, o lo que uno llama negativo. Así que bueno, no hay demasiado secreto para conectar este tipo de sensores, simplemente respetar positivo y negativo. Y carga, como ven acá dice carga, va a ser aquello que reciba la información del sensor. Este sensor, cuando no esté detectando nada, va a hacer que la corriente que circula por acá, ¿sí? Acá va a entrar corriente y va a salir. Si el sensor no detecta nada, esa corriente puede ser, por ejemplo, muy bajita, y cuando el sensor detecta algo y
este transistor que está acá se cierra, imagínenselo como una llave, va a hacer que la corriente aumente, ¿no es cierto? Entonces la carga va a detectar ese aumento de corriente, ¿no? ¿Y qué puede ser la carga? Bueno, vamos a dar algunos ejemplos concretos antes de seguir. Yo les decía, la carga es aquello que va a recibir esa información que va a venir del sensor. Y puede ser, fíjense, por ejemplo, una bobina de un relé puede ser, cosa de que cuando acá el detector sense algo y haga pasar una corriente más elevada, me active la bobina, y esa bobina con sus contactos active algún circuito, ¿sí? O algún contactor, etcétera, ¿no? Y arranque algún motor, qué sé yo. ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, el de la bobina es bastante clásico. Otro ejemplo, entonces, habíamos dicho una bobina, ¿no? Otro ejemplo puede ser que algo tan básico como una lamparita. ¿Sí? Imagínense un testigo, un ojo de buey de 24 volts, que se enciende o no para avisarnos, para darnos una indicación lumínica de si se detectó algún metal o no. Eso también puede ser. Y después, como vamos a ver dentro de poco, esa carga también puede ser la entrada de un PLC. ¿Sí? Puede ser la entrada de un PLC. Es decir que el sensor le estaría mandando esa información a un controlador programable industrial para avisarle que detectó metal. Y entonces, en función de eso y del programa que tenga el PLC tomará alguna decisión y activará distintas salidas, ¿no? Ya veremos algún ejemplo concreto. Lo importante es lo siguiente, que esta carga siempre se conecta en serie, ¿sí? No hay otra, de hecho, si lo piensan, no hay otra forma de conectarlo. Bueno, sí, podría estar en paralelo, pero eso sería un error. No, la carga tiene que estar en serie para que sienta, entre comillas, ¿sí? O para que tenga la misma corriente que circula por el sensor. Fíjense, ¿sí? Está todo en serie, sensor con carga, entonces la corriente que pasa por el sensor es la misma corriente que pasa por la carga. Cuando el sensor cierra este transistor, la corriente aumenta, la carga detecta ese aumento de corriente, perdón, y se activa. Si es una luz, se prende. Si es una bobina o un relé, se activa el relé. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá se va entendiendo. ¿Quedó más o menos clara esta parte? Si quedó alguna duda, me dicen, lo podemos ver. Después de esto, igual quédense tranquilo que después de esto vamos a ver formas de cómo se conecta esto. ¿Sí? Pero quería ver si esta parte se va entendiendo. Sí, sí se entiende, pero si hay un ejemplo bien concreto, mejor. Sí, vienen después. Los ejemplos concretos de conexionado los tengo después. Sí, esto es más que nada para Bueno. explicarles el funcionamiento básico de 2 hilos, 3 hilos y 4 hilos. Así que bueno. Y acuérdense lo siguiente. Estos sensores inductivos en este caso, son siempre activos, siempre necesitan de alguna alimentación. Y bueno, esa alimentación la sacan de estos mismos cablecitos. Estos sirven también como alimentación. ¿Sí? Cuando el sensor no está detectando nada, ¿qué pasa? Yo les decía, por acá puede circular una corriente baja. ¿Y a qué se debe esa corriente baja? Bueno, se debe a que debe alimentar todo el circuito electrónico del sensor, ese circuito electrónico que produce el campo magnético, que detecta si hay un material que se acerca o no, etcétera, ¿no? Y después, si supongamos que es un normal abierto, ¿qué quiere decir? Bueno, normal abierto quiere decir que mientras no detecte nada, va a comportarse como si fuera un contacto abierto, ¿no? Imagínense este sensor de acá como un contacto abierto. Ahora, cuando detecta algo, cuando detecta metal, por ejemplo, este transistor que se está comportando como un contacto abierto se va a cerrar, ¿no? Se va a comportar como algo cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener una circulación de corriente por la electrónica del sensor y además una circulación de corriente más elevada porque se le agrega la corriente que pasa por acá. ¿Sí? Así que bueno, así es el funcionamiento de este tipo de sensores. ¿Sí? Bien, yo les decía recién
que este era un sensor de continua donde lo alimentamos con un positivo y un negativo, obvio porque es continua. En este caso es un sensor con polaridad, ¿sí? El pin 4 de ese sensor siempre tiene que ser el negativo. No sé por qué acá dice lo contrario. A ver, el pin de mantener. Ah, no. A ver, déjenme leer un cachito a ver si. Ah, ok. Bien, no, está bien. Esta es una aclaración para otro modelo. El pin 1 de este modelo siempre va a ser el positivo y el pin 4 de este modelo siempre va a ser el negativo o el 0 volt. ¿Está bien? Eso es con polaridad. No hay que conectarlo al revés, porque bueno, el sensor si lo conectamos al revés no va a funcionar. Y si tiene electrónica de protección adentro, entonces no se quema, no pasa nada. Pero si no tuviera protección, se podría incluso hasta quemar. ¿Sí? Pero bueno, la protección es electrónica y puede tenerla o no internamente. Bien, bueno, no me quiero extender mucho en los de 2 hilos, pero eso es lo básico. ¿Sí? Tenemos uno de 2 hilos con polaridad, que es este. Y después el otro es sin polaridad, es decir, funciona en continua, pero da igual en qué sentido lo enchufemos, digamos. ¿Sí? Puede estar el positivo acá y el negativo acá, o al revés. Puede estar el negativo arriba y el positivo abajo. ¿Está bien? Y va a funcionar de las dos maneras. ¿Sí? Entonces la ventaja con este tipo es que no hay que fijarse qué pata es positiva, cuál es negativa, conectamos las dos y ya está. ¿Sí? Pero bueno, sigue siendo un sensor de 2 hilos, por lo tanto la carga siempre va en serie. La carga siempre va en serie. Hasta ahí, entonces, 2 hilos de continua. Este ejemplo de acá es un 2 hilos de alterna. Este ejemplo de acá es un 2 hilos de alterna. Bueno, ¿qué diferencia hay? Que este va a trabajar exclusivamente con corriente alterna. Como ven acá, tengo una fuente de corriente alterna. Si este sensor fuera, por ejemplo, un sensor de 24 volts, entonces esa fuente de alterna podría ser en realidad un transformador que de un lado tiene 220 de monofásica y del otro lado sale con 24, ¿sí? 24 volts. ¿Está bien? Eso sería nuestro ejemplo de fuente de alterna a 24 volts. ¿Sí? O también podría trabajar con 220 directo, ojo, como el caso de acá abajo. Ahora les hablo de ese. Bien, así que bueno, por ser de alterna no tiene polaridad, solamente hay que chequear no exceder los valores de tensión que admite el sensor. Nada más que eso. Y la carga como siempre, ¿sí? Siempre que sea 2 hilos la carga va en serie, ¿sí? Nunca en paralelo. Nunca en paralelo. Bien, ejemplo de 2 hilos. Este es un modelo que, como ven, puede trabajar tanto en continua como en alterna. Tanto en continua como en alterna. Este sirve tanto para continua como para alterna, y además tiene un rango amplio. Fíjense, acá está el rango de tensiones. En continua puede ir de 24 a 240 volts y en alterna puede ir de 48 a 240 volts. ¿Sí? Por debajo de 48 ya no funciona, digamos. Y por debajo de 24 de continua tampoco. ¿Sí? Pero tiene un amplio rango de funcionamiento. ¿Sí? Incluso fíjense que puede trabajar con tensiones de la red eléctrica monofásica sin ningún problema. Así que bueno, ahí tienen 4 ejemplos. ¿Sí? Habíamos visto entonces continua sin polaridad, perdón, al revés, continua con polaridad, este es con polaridad, hay que respetar la polaridad. Sin polaridad puedo conectar indiferentemente el positivo y el negativo en cualquier extremo. Después, en corriente alterna y en corriente continua o alterna. ¿Sí? Así que en el único caso en que hay que tener cuidado con la polaridad es el primero. ¿Sí? Es este de acá. Todos los otros no tienen ningún inconveniente si lo conectan al revés. ¿Sí? No hay ningún problema. Porque no tienen polaridad. ¿Sí?
Bien, a ver, creo que acá venían los ejemplos de conexionado. Miren, esto que ven acá en amarillo, ese cuadradito, representa un sensor. ¿Sí? Este que está acá es el símbolo del sensor. ¿Sí? Entonces el sensor, con esto simbolizan que es un sensor, y con esto que ven acá, bueno, eso es una forma de indicar que la salida del sensor se comporta como un normal abierto. Es decir, mientras no detecte metal, el sensor está abierto. ¿Sí? Quiere decir que no va a pasar corriente. O mejor dicho, va a pasar tan poquita que es casi cero. ¿Sí? Acuérdense que un poquitito de corriente pasa porque es la que se encarga de alimentar el circuito interno del sensor. ¿Sí? Pero bueno, imaginemos que no pasa corriente. Entonces, si el sensor no detecta nada, la corriente que hay acá es cero. ¿Sí? Vamos a imaginarla como cero. Y por lo tanto, esta carga que está acá, que podría ser una bobina, ¿sí? Podría ser tranquilamente una bobina de un relé, está inactiva. ¿Está? Cuando el sensor se le acerca metal, por acá, por ejemplo, bueno, la corriente, perdón, el transistor se cierra y ya deja pasar una corriente mucho más elevada que permite activar a esta carga. ¿Sí? Que como les decía, puede ser una bobina de un relé, puede ser una luz testigo, una entrada de un PLC, cosas por el estilo. ¿Sí? Yo les decía, la carga tiene que estar en serie. ¿Sí? Mientras esté en serie, da igual que esté arriba o esté abajo. Fíjense, acá está del lado de abajo la carga y acá está del lado de arriba. ¿Sí? No importa eso, no interesa. El tema es que esté en serie. Como en ambos casos está en serie. Entonces, la corriente que pasa por el sensor es la misma que pasa por la carga y eso es suficiente para activarla. ¿Sí? No hace falta que esté arriba o abajo. Así que bueno. Acá tienen dos ejemplos de sensores de dos hilos normal abierto. ¿Sí? Y acá tienen exactamente los mismos dos ejemplos pero con normal cerrado. Es decir, el sensor mientras no detecta metal deja pasar corriente. ¿Tá? Entonces mientras no detecte metal la bobina o la luz están activas. Cuando detecta metal, este contacto, que es un transistor en realidad, se abre y corta el paso de corriente. Entonces la carga, ¿sí? Es decir, la bobina, la entrada del PLC, la luz, ¿sí? Dejan de recibir energía y se desactivan. Bien. ¿Hasta acá cómo venimos? ¿Se entiende mejor con este ejemplo? Después vamos a ver algún otro ejemplo. Bien, bien, Leo. Buenísimo. Después hay unos ejemplos en la práctica 2, que es el último ejercicio, si no recuerdo mal, que tienen un montón de incisos donde tienen que ir resolviendo conexiones de sensores. Así que si quieres ya pueden empezar con eso y cualquier duda que surja me consultan. Así que bueno, para el caso práctico, más allá del funcionamiento interno y todo eso, piensen lo siguiente, un sensor de dos hilos, ¿sí? Es como si internamente el sensor fuera un contacto. ¿Tá? Si es normal abierto, entonces no deja pasar corriente. No deja pasar corriente hasta que el sensor detecta metal. Cuando el sensor detecta metal, se cierra. Y ahí deja pasar corriente y entonces, qué sé yo, supongamos que es un sensor de 220. Línea 220. Línea 220 es un sensor. Ahí está. Y acá una bobina de un relé. Neutro. Entonces, cuando el sensor no detecta nada, el contacto interno, que es un transistor, está abierto y esta bobina está inactiva. Cuando el sensor detectó metal, el contacto se cierra, pasa corriente y la bobina se activa cerrando o abriendo los contactos auxiliares del relé, ¿no es cierto? Y eso permite accionar otros circuitos, permite accionar motores, permite hacer un millón de cosas. Bien, así que para el caso práctico o a los efectos prácticos, imagínense a un sensor de dos hilos como si fuera un simple contacto que puede estar abierto o cerrado. ¿Sí?
Con eso ustedes pueden resumir el funcionamiento, más allá de que internamente sea mucho más complejo, ¿sí? Visto de afuera se comporta de ese modo. Entonces es una forma de abstraerse de toda esa complicación y tener un modelo mental más simple. Bien, hasta ahí entonces dos hilos, ¿sí? Se comporta como si fuera un contacto normal abierto o normal cerrado. ¿Cómo funciona el de tres hilos? Bueno, los de tres hilos son siempre de continua. ¿Sí? Los de tres hilos son siempre de continua. Los de dos hilos que vimos recién, acuérdense, podían ser de continua, con polaridad, de continua sin polaridad, alterna y también continua y alterna. Bueno, sin embargo, los de tres hilos son siempre de continua. Y los de tres hilos son re comunes en la industria. Y los de tres hilos, bien, les decía, son siempre de corriente continua. Es muy común que tengan un rango de alimentación de 10 a 30 volts, es muy común. ¿Sí? Bueno, por acá tengo algunos dando vuelta que son de ese rango, por ejemplo. Como les decía, de 10 a 30 volts, por lo tanto pueden trabajar en tensiones muy clásicas como 12 volts o 24 volts de continuo. ¿Sí? Corriente continua. Se usa muchísimo, ¿sí? Ese rango. Bien, como ya les dije antes, necesitan de alimentación, son activos. ¿Está bien? De hecho, dos de esos tres hilos son de alimentación. Son de alimentación. Esperen un cachetito. Bien. Bien, y ahora vamos a ver lo siguiente. Pueden ser de tipo PNP sourcing o suministro de corriente o NPN, también llamado sinking o drenaje de corriente. ¿Sí? Son dos tipos distintos y eso hay que tenerlo en cuenta porque eso determina la forma en que se va a conectar ese sensor o la carga que se conecta al sensor. ¿Sí? Bien. Y también pueden ser o comportarse como normal abiertos y normal cerrados. Vamos a verlo. Vamos a arrancar con el de tres hilos PNP. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es como si esto fuera el frente del sensor, esa parte celeste que les mostraba hoy, y esto sería la parte trasera del sensor, ¿no? Y por acá está saliendo el cable. ¿Sí? Esto que ven ahí es el cable con sus tres hilos. Ahí están los tres hilos. ¿Sí? Uno es el positivo, otro es el negativo y otro es la salida del sensor. ¿Bien? Perfecto. Y miren cómo funciona esto. El PNP toma este nombre de PNP porque el transistor que se encarga de abrir o cerrar la salida es de tipo PNP. Pero como a nosotros no nos interesa la parte electrónica, no nos vamos a acordar de PNP porque es un transistor PNP, bla bla bla, no. Vamos a usar otra forma de recordar el funcionamiento de este sensor. ¿Sí? No se preocupen. Lo importante es que el sensor en el tipo PNP, tampoco hace falta que se lo acuerden de memoria esto, para eso está la filmina, pero lo importante es que que el transistor está en la parte de arriba, conectando, fíjense, estos son los tres hilos, ¿ven? Este es el positivo, este es el negativo y esta es la salida. ¿Sí? Esta es la salida del sensor. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que es normal abierto. Cuando el sensor detecta metal, por acá, se le acerca un metal, vamos a dibujarlo así, el metal. Entonces, ¿qué pasa? Este transistor, si es normal abierto, ¿qué hace? Se cierra. Imagínense que se cierra por acá, y deja pasar corriente por acá. O lo que es lo mismo, conecta la salida al positivo. ¿Sí? Por eso se le llama también, algunos le llaman sensores de salida positiva a los PNP. ¿Sí? Porque cuando se activan, ¿sí? La salida se pone positiva. Porque internamente se conecta a este cablecito de acá. ¿Está bien? Así que bueno. Entonces, como la salida es positiva, la corriente sale por el positivo, pasa por la carga y tiene que terminar en un negativo, acuérdense. Tiene que terminar en un negativo. Si sale de un positivo, el otro extremo es un negativo. Así que la carga se conecta a la salida
por un lado y por el otro se conecta a la parte negativa, ¿sí? Al cable azul, que acá dice más, pero en realidad es un menos, es un negativo, o 0 volt. ¿Está bien? Eso es lo determinante en este tipo de sensores. Si es PNP, entonces la carga se conecta entre la salida y el negativo. ¿Está bien? ¿Y por qué también se le llama sourcing o suministro? Bueno, sourcing y suministro es lo mismo, ¿no? Sourcing es suministro en inglés. ¿Por qué se le llama suministro? Porque la salida entrega o suministra corriente, ¿sí? Sale la corriente por la salida. Así que por eso también se le llama como sourcing o suministro. La carga sigue siendo lo mismo que hablábamos hoy. Puede ser una bobina de un relé. ¿Sí? Acá yo puse un contactor, pero generalmente no se puede activar un contactor directamente, porque tienen bobinas que requieren de más corriente. Generalmente ese es un relé intermedio, ¿sí? Así que bueno, puede ser una bobina de un relé, puede ser una entrada de un PLC, puede ser una lámpara testigo, ¿sí? Y por último, decirles una cosa más. Para recordar el funcionamiento del sensor PNP, pueden pensar como que hay dos positivos y un negativo, ¿sí? Dos P de positivos y una N de negativo. Entonces, tengo el positivo de alimentación, el negativo de alimentación, y el otro positivo es cuando se activa la salida, ¿sí? Esta salida que está acá, no sé si llega a ver bien, se pone positiva cuando se activa. Entonces tengo dos P de positivo y uno negativo. Es una forma de recordarlo, ¿sí? Es una regla mnemotécnica nada más, ¿eh? Así que los sensores PNP entonces suministran corriente, o dicho de otro modo, ponen su salida positiva. Y el NPN es muy parecido, nada más que el transistor está abajo. Entonces si es normal abierto, cuando detecta metal, ¿qué hace el transistor? Se cierra. ¿Está bien? Entonces está conectando la salida, que es este cable de acá, la está conectando al negativo. ¿Sí? Por eso también se dice que es un sensor de salida negativa. Es decir, si el sensor detectó algo, a la salida nos va a dar un 0 volt. No nos va a dar un positivo. Entonces, si yo tengo 0 volt en el cablecito de salida, la carga de un lado va a la salida y del otro tiene que ir positivo. ¿Sí? Cosa de que la corriente venga de positivo, pase por la carga y vaya por el cablecito de salida, internamente se conecta al negativo, ¿no? Así que bueno, la salida es negativa. Y pueden usar la misma regla mnemotécnica de hoy, ¿sí? Dos negativos y un positivo. Tengo un positivo de alimentación, un negativo de alimentación y por último la salida, ¿sí? Y la salida cuando se activa se pone negativa, ¿tá? Por lo tanto, el otro extremo de la carga tiene que ir sí o sí a positivo para que haya circulación de corriente. Y a este tipo de sensores también se le llama sumidero o drenaje, o lo van a ver también mucho con el nombre de sinking, sobre todo en los manuales, en las hojas de datos de los sensores, lo van a ver mucho con el nombre sinking. Es muy normal verlo con esa palabra, ¿sí? Que básicamente significa sumidero o drenaje, algo que en este caso absorbe la corriente, ¿no es cierto? Esto es un sumidero para la corriente. La corriente se va por la salida del sensor, ¿sí? Y esto es algo que a veces por ahí, puede generar un poco de confusión, porque uno dice, ¿por qué se le llama salida si la corriente entra por ese cable? Porque la respuesta es porque es una salida de información, ¿sí? No es una salida de corriente, sino una salida de información. La corriente físicamente está entrando, pero a través de esa señal el sensor me avisa algo, ¿sí? Me está dando una información, o sea que esto es una salida de información de este sensor, ¿sí? Así que bueno, así se comportan los sensores de 3 hilos, ¿sí? Vimos PNP y NPN. El PNP, cuando se activa, pone a su salida positiva,
y el NPN, cuando se activa, pone su salida a negativo. ¿Está bien? Y eso va a determinar cómo se conecta la carga. Vamos a ver algunos ejemplos de conexión. Vamos a ver unos ejemplos de conexión y después les comento el de 4 hilos. Bueno, entonces acá está el sensor. Acá están los 4 casos posibles. El primero es PNP, ¿sí? Con contacto normalmente abierto. Fíjense que acá tengo en el símbolo un contacto normal abierto. ¿Está bien? Entonces, tengo bueno, me olvidé, si bien está escrito en la filmina, yo me olvidé de mencionar de los nombres o los colores de los cables, ¿sí? Esto es así, el positivo, fíjense acá está con 24 volts. El positivo, que acá dice BN, viene de brown, que es marrón. El positivo siempre es marrón. ¿Sí? El positivo de alimentación. El de 0 volts o negativo, que acá lo ven como blue, ¿sí? Viene de, perdón, como BU, viene de blue, es azul, o sea que el cablecito de alimentación negativo siempre es azul. Y la salida que dice BK de black es el negro. ¿Sí? La salida siempre es un cable negro. Bien, igual de todas maneras esto ya está en las slides anteriores a esto. Bien, entonces, volviendo al ejemplo. Tenemos por un lado la información de que este sensor es PNP. Y eso significaba que la salida, al activarse, se pone positiva. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la carga? Bueno, la carga en el otro extremo, fíjense cómo se conecta al negativo. Cosa de que cuando esa salida se active, ¿sí? La corriente circule de esta manera. También cambiar de color porque este color no sé si se ve muy bien. Bien. Después, acá abajo tenemos un PNP, pero normalmente cerrado. Fíjense que acá el simbolito del contacto cambió. Este es normalmente cerrado. ¿Está bien? Pero lo que determina la forma de conexión de la carga es solamente si es NPN o PNP. Por eso, ambos PNP se conectan igual. ¿Sí? Porque la salida, si se activa, es positiva. La diferencia es cuando se activa el sensor. Si es normal abierto, el sensor se activa cuando detecta metal. Y si es normal cerrado, la salida se pone positiva o se activa cuando el sensor no detecta metal. ¿Sí? Cuando el sensor no detecta metal, la salida está activa. Cuando se acerca un metal al sensor, ese sensor desactiva su salida. ¿Sí? Deja de mandar un positivo. Y van a encontrar un 0 volt, por ejemplo. ¿Está bien? Funciona al revés que este. ¿Está? Pero el conexionado es el mismo. El conexionado es exactamente el mismo. Y después está el NPN, ¿sí? Que fíjense que en ambos casos también se conectan igual. También se conectan igual. En este caso, la carga, ¿cómo se conecta? Una va a la salida del sensor y la otra va al positivo. ¿Está? Cosa de que cuando el sensor se active, pone su salida en negativo. ¿Está bien? Y por la carga puede circular corriente en este sentido. ¿Está bien? Y se activa de esa manera. ¿Está bien? Bueno, y lo mismo que el anterior. Lo mismo que el anterior. El normal abierto pone su salida a negativo solo si detecta metal. Cuando hay detección de metal, ahí pone la salida a negativo. Mientras que el de abajo es al revés. Cuando no está detectando nada, la salida está activa a negativo. Y cuando detecta metal, la desactiva. ¿Está bien? Y por lo tanto desactiva la carga, ¿no? La entrada del PLC, la lucecita, el relé, lo que sea. Bueno, hasta ahí 3 hilos, sensores de 3 hilos. Repito, se explicó en el contexto de un sensor inductivo, pero también va a servir para otro tipo de sensores también de 3 hilos. ¿Sí? Como por ejemplo un capacitivo que viene después. ¿Se entendió? Sí, sí, yo lo entendí. Buenísimo. Facu, ¿cómo venimos?
Bien, bien, Leo. Ah, buenísimo. Bueno, me alegro si entendieron. Es una parte que a veces genera dudas, pero buenísimo. Me alegro. Excelente. Em, bien. Vamos a ver entonces. Vuelvo para atrás una y les comento el tema de los sensores de 4 hilos. Los sensores de 4 hilos, ¿sí? Son idénticos a los de 3 hilos, con la diferencia de que agregan una salida extra, ¿sí? Una salida extra que generalmente es complementaria a la salida negra que veíamos recién. ¿Qué quiere decir eso? Que si la salida del cable negro, del hilo negro, es normal abierto, o se comporta como normal abierto, la salida, la otra salida, que generalmente es con un cable blanco o violeta, no sé si hay un estándar. Creo que el estándar es que sea blanco, pero he visto con violeta. O al revés, el estándar violeta y he visto con blanco. Vi los dos colores. La cuestión es que la segunda salida se comporta al revés que la primera. Si la primera es normal abierto, la segunda es normal cerrado. ¿Sí? Y viceversa. Si la primera salida, ¿no? La del cable negro, es normal cerrado, la segunda es normal abierto. Por eso se dice que es complementario. ¿Sí? Funcionan en complemento. Bien. Así que ese es el de 4 hilos. Bien, sí, vamos con los detectores capacitivos. Los detectores capacitivos son tremendamente parecidos a los detectores inductivos. Son muy, muy parecidos. ¿En qué se diferencian? Se diferencia que el detector capacitivo, en vez de acá tener una bobina y generar un campo magnético, lo que tienen es un capacitor, ¿no? Con sus placas apuntando hacia allá, ¿sí? Sus placas apuntan hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa con el campo eléctrico? Ahora se genera un campo eléctrico porque es un capacitor. ¿Qué pasa con el campo eléctrico del capacitor? Bueno, el campo sale por un lado, por una placa, y entra por la otra. ¿Sí? Por ejemplo, así funciona. Entonces el campo se cierra por el aire, ¿no? Y ¿qué pasa? Si se acerca a un objeto, y ahora no tiene que ser metálico el objeto, puede ser cualquier material. ¿Qué pasa? Me modifica el campo eléctrico, ¿sí? Es como si al capacitor que tengo acá le agregara un dieléctrico diferente. No sé si en electrotecnia o en otra materia han podido hablar de estos temas, pero el capacitor tiene un aislante, y si ese aislante cambia de material, entonces cambia el valor del capacitor, es decir, cambia la capacitancia. Y en alterna, acuérdense que esto tiene un oscilador acá que genera una corriente alterna para que el campo sea variable, etcétera. Bueno, ¿qué pasa en corriente alterna? Cuando cambia la capacidad del capacitor, cambia la impedancia, ¿sí? O la reactancia capacitiva. Entonces, ¿qué pasa? Se opone más o menos al paso de corriente. ¿Está bien? En este caso, cuando se acerca un objeto, baja la reactancia capacitiva. Entonces, fíjense qué pasa con la señal eléctrica. Miren, cuando hay ausencia de objeto, las oscilaciones son tan chiquitas que no se ven. Y cuando hay presencia de objeto, las oscilaciones son de mayor amplitud. ¿Está bien? Y eso lo detecta un circuito interno electrónico, y en base a eso cierra o abre el transistor de salida. ¿Sí? Acá había un transistor, como habíamos visto hoy, y esa es la diferencia interna. ¿Está bien? Después, externamente, incluso en apariencia, son muy parecidos a los inductivos. Muy parecidos. Pero bueno, vamos a marcar bien las diferencias. El inductivo detecta metal, el capacitivo detecta cualquier material. ¿Sí? Eso es por un lado. Por otro lado, los capacitivos siempre vienen en la parte trasera con un pequeño tornillito, vamos a llamarle, que entonces nos permite entonces con un destornillador de tipo perillero, esos que son re chiquititos, algunos lo llaman de relojero,
nos permiten variarle la sensibilidad. Y al variar la sensibilidad, puedo hacer un par de cosas. Por ejemplo, para un mismo material puedo hacer que lo detecte a mayor o menor distancia, ¿sí? O para mayor o menor masa. Entonces, para un mismo material puedo detectar objetos de distinto tamaño, ¿sí? Porque al cambiar la masa, también afecta, ¿no?, al campo eléctrico, más masa o menos masa. ¿Sí? Les decía, también permite detectar más o menos lejos y también cambiar la sensibilidad para que detecte un material y otro no, cosas por el estilo. Nos permite hacer esos ajustes. Bien, bueno, esto que dice acá ya lo charlamos, ¿sí? Son sensibles al tipo de material, puede ser regulada mediante un tornillo esa sensibilidad. Algo que no les comenté, al igual que los inductivos pueden ser blindados o no, ¿sí? Ya habíamos dicho que los blindados restringen el campo lateral y por lo tanto también el alcance. Y también pueden ser de los tipos que ya vimos. Pueden ser de dos hilos en su variante de corriente continua, alterna o ambos. Pueden ser de 3 hilos como vimos recién, ¿sí? PNP o NPN. También pueden ser de 4 con una salida extra. Y por lo tanto se conectan exactamente de la misma manera que ya vimos, ¿sí? Eso no depende del tipo de sensor, sino de la configuración de hilos, ¿sí? 2 hilos, 3 hilos, etc. Así que eso es todo igual. Así que el detector capacitivo entonces detecta cualquier tipo de material y su sensibilidad puede ser ajustada. Esos son los puntos más importantes por ahí a retener de esto. El resto es todo igual. Bien, vamos a hablar un poco de sensores fotoeléctricos o también llamados ópticos, que básicamente su principio de funcionamiento se basa en luz, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Detectan la presencia o la ausencia de alguna fuente lumínica, ¿está bien? Y suelen, ¿sí?, no siempre, pero mayormente suelen estar formados por una parte que emite luz y otra que la recibe. Generalmente tiene un emisor y un receptor, ¿sí? Pero no todos. Hay sensores de luz, hay sensores fotoeléctricos, como las celdas LDR, que son las que detectan si es de día o es de noche, y eso prende las luces, por ejemplo, de la calle, ¿no? Ahí no tienen un emisor de luz, sino que toman la luz del ambiente. Ese es un ejemplo diferente. Acá vamos a ver más que nada los ejemplos de que tienen emisor y receptor. Entonces, vamos a ver. Bien, vamos a ver ejemplos en los cuales emisor y receptor pueden estar separados físicamente. Ya vamos a ver un ejemplo. Y otros en los cuales emisor y receptor están encapsulados en el mismo dispositivo. Bien, y también hay detectores fotoeléctricos, esto está muy interesante, que pueden detectar distintos colores, ¿sí? Cuando uno manda un haz de luz, ¿sí?, luz blanca por ejemplo, rebota en un objeto y ese objeto absorbe todo el espectro de luz excepto la del color, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes iluminan un objeto rojo con luz blanca, iluminan un objeto rojo, ¿por qué el objeto se ve rojo? Porque absorbió todo el espectro de luz excepto el espectro del rojo. Entonces nos refleja solamente el espectro rojo y por eso se ve rojo, ¿no? Basándonos en ese principio es que, o basándose en ese principio mejor dicho, es que funcionan los sensores fotoeléctricos que detectan de colores. Bien, tienen sensores que son capaces de detectar distintos rangos de frecuencia de luz. Bien, tipos de luz que se usan, bueno, infrarroja, de ultravioleta, depende, los casos y de aplicación, luz visible roja, luz visible verde. Esto de luz visible roja y verde por ahí lo han visto en lectores de códigos, de barras, o por ahí vieron en los super que usan esos detectores que leen los códigos de barras, que iluminan el código de barra con un haz de luz, por ejemplo rojo. Bueno, eso es luz visible. Después están los láser, ¿sí? Bueno, en fin.
Hay distintos tipos de luces, no nos vamos a meter en los detalles, sino más que nada en los tipos de sensores fotoeléctricos que hay. Bien, vamos a hablar de 3 tipos, ¿sí? O 4, ¿eh? No, 3. Vamos a hablar de lo de cortes de haz, ¿sí? ¿De qué se trata el corte de haz? El corte de haz es, tengo un emisor de un lado y un receptor del otro. Este es el caso en el cual emisor y receptor están encapsulados en dos dispositivos físicos separados. ¿Tá? Emisor de un lado, receptor del otro. Eso produce un haz de luz, ¿sí? Que el emisor le manda continuamente al receptor. Ahora, si un objeto pasa por el haz de luz y lo corta, el receptor deja de recibir luz. ¿Está bien? Entonces, con esa información nos puede avisar que hay un objeto que cortó el haz de luz, ¿no? Y detecta. Después también tenemos por corte de haz, ese que vimos recién es de tipo barrera, que se le llama. Después está el corte de haz, pero en vez de que haya un emisor de un lado y un receptor del otro, tenemos emisor y receptor en el mismo dispositivo, pero del otro lado hay un reflector, que puede ser un espejo o algo parecido. Entonces, ¿qué pasa? La luz va, rebota en el reflector, vuelve. ¿Está bien? Y después funciona igual. Si hay un objeto que corta el haz de luz, el receptor deja de detectar luz y entonces da aviso a través de su salida, también lo mismo que vimos hoy, esa salida eléctrica de 0,24 volt que dice hay un objeto o no hay un objeto. Y después el otro tipo es el de reflexión de luz, pero sobre el objeto. Es decir, tengo el emisor y el receptor en el mismo dispositivo físico, pero la luz debe rebotar sobre el objeto que estoy sensando. Este no es por corte de haz. No estamos cortando ningún haz. Es más, si no hay objeto, no vuelve nunca la luz al receptor. Ahora, cuando el objeto pasó por adelante, perfecto. Entonces ahí sí, la luz rebota en el objeto y vuelve al receptor y ahí detecta presencia del objeto en este caso, ¿no? Bien. Bueno, un funcionamiento por el estilo es el de los escáneres que yo les comentaba recién, donde ustedes tienen el escáner que apunta el código de barra y lo tienen que, con la mano, ¿no? Lo tienen que apuntar más o menos bien para que ese haz que rebota sobre el código de barra vuelva al escáner y pueda ser leído, ¿no? Sería de este tipo. Bueno, y acá un poquito de datos sobre eso que veníamos hablando, ¿no? El de detección por barrera habíamos dicho primero, donde tenemos emisor por un lado, receptor por el otro. Y bueno, tienen buenos alcances. Yo puse acá un ejemplo de 60 metros, ¿sí? Puede ser menos, puede ser un poco más. Pero es un ejemplo, ¿no? Se puede detectar cosas bastante lejos, eso es lo bueno. Bien, se usa bastante también en alarmas, cosas como alarmas se usa este tipo de sensores. Bueno, permite una detección precisa. Obviamente la detección es independiente del color del objeto. El color del objeto no participa acá, ¿sí? Porque si lo que estamos haciendo es simplemente ver si el rayo emitido por el emisor llega al receptor, nada más. Si no llegó, listo. Ya está. Así que detecta cualquier color. Buena resistencia a polvo, suciedad, etcétera. Obviamente, de todas maneras, hay que hacerlo mantenimiento, hay que mantenerlos limpios y todo eso, ¿no? Pero bueno, por ahí tiene más aguante frente al polvo que otros tipos, ¿no? Y se debe un poco a que el haz de luz va del emisor directo al receptor, ¿sí? Tiene que ver un poco con eso. El alcance también, ¿sí? No hay ningún intermediario. Vamos a hablar de los inconvenientes. Bueno, uno de ellos es que tengo que cablear dos elementos, tanto el emisor como el receptor, y implica más mano de obra, más cable, etcétera, ¿no? Más instalación. Bien, y la segunda es que hay que tomarse el trabajo de alinear cuidadosamente emisor y receptor, ¿sí? Que no siempre es tan fácil como a lo mejor puede parecer, ¿sí? Acuérdense que esto va montado sobre algún tipo de soporte y eso hay que cambiarle la orientación de alguna manera. Bueno, así que ese es otro inconveniente.
Después, los que son por reflexión, mediante espejo, habíamos dicho, emisor y receptor están en el mismo dispositivo, entonces el haz de luz va y vuelve, ¿no? Eso hace que, como el haz de luz tiene que ir y volver, fíjense, la luz recorre 2 veces el camino, y eso es también, ese es un motivo por el cual el alcance de estos sensores es menor que el anterior. En el caso anterior, el haz de luz no es que va y vuelve, tiene un solo camino, ¿no? El de ida, pero acá el haz de luz tiene que recorrer 2 veces la distancia, ¿no? Eso ya le quita un poco de alcance. Otra cosa que le quita un poco de alcance también puede ser el espejo, ¿sí? Puede ser el espejo porque absorbe un poco de la luz, ¿no? Y no la refleja completamente, no refleja 100%, entonces pierde un poco de intensidad, o la difunde, es decir, a ver, ¿cómo les puedo decir? Como que la desparrama, ¿no es cierto? Entonces se pierde intensidad de luz, cuando en el haz de luz que retorna al receptor, ¿sí? Entonces puede observar un poquito, o cuando la refleja la puede desparramar un poquito, entonces la potencia que le llega al receptor es menor. Por esos dos motivos que les comentaba, los alcances son un poco menores, pero sigue siendo un buen alcance, ¿sí? Sigue siendo un buen alcance, lo cual es algo bueno. Elementos a cablear, ya hay uno solo, ¿sí? Tengo un solo dispositivo físico a cablear, y eso es una ventaja respecto al anterior. Esto no sé por qué me quedó acá, yo no sé si me equivoqué cuando lo hice esto, hace tanto que ya no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, ventajas, emisión de luz roja visible, a veces es una ventaja, a veces no. ¿Por qué puede ser una ventaja? Porque si la luz emitida es roja y visible, es una ventaja porque me permite alinear con el espejito más fácil, ¿sí? Porque veo dónde rebota y veo a dónde vuelve, ¿está bien? Entonces me da una indicación clara para la alineación, ¿sí? Calculo que por eso fue que lo puse ahí. Inconvenientes. Disculpen que en este momento no me acuerdo, pero esa es una, digamos, es una ventaja para la alineación, ¿sí? Eso seguro. Inconvenientes, la alineación en sí, ¿sí? La alineación en sí es un tema. ¿Por qué? Porque tenemos que alinear el haz de luz para que vaya y vuelva, ¿sí? Entonces hay que alinear el dispositivo y también el espejo, ¿sí? Para que el haz vaya y vuelva al sensor. Bien, el objeto que estamos detectando no puede ser no puede ser ni más chico que el espejo, porque el haz de luz podría pasar por arriba del objeto y rebotar igual, y no sería detectado. Así que esa es una limitación en cuanto al objeto. Y por otro lado, tiene que ser un objeto opaco. No puede ser un objeto que espeje o refleje la luz. ¿Está bien? Porque si no, el haz de luz va y vuelve cuando rebota en el objeto y no sería detectado. O sea que, qué sé yo, para partes metálicas que está bien pulida, por ejemplo, no serviría, ¿sí? Porque podría ser detectado erróneamente como, o mejor dicho, podría no ser detectado erróneamente. ¿Por qué? Porque reflejó luz. Entonces el sensor nunca se enteró que pasó ese objeto. Bueno, y por último, el que funciona con detección contra objeto, ¿sí? Es el que menor alcance tiene de estos tres. ¿Por qué? Porque el objeto puede ser opaco, puede ser de color, entonces la luz rebota contra ese objeto, pero pierde un montón de energía esa luz, ¿sí? Le estamos mandando un rayo de luz, pero gran parte de ese haz de luz lo absorbe el objeto mismo. Entonces, claro, se pierde intensidad y por lo tanto eso hace que pueda trabajar en alcances más cortos, ¿sí? Bueno, ventaja, otra vez, es un solo elemento para cablear y eso está bueno, sí, está bien. Inconvenientes, bueno, ya lo dije, corto alcance, es sensible a diferencia de color, no es lo mismo que el objeto sea blanco que sea negro, ¿sí? Porque eso va a determinar cuánta luz absorbe y va a determinar también el alcance o que sea detectable o no el objeto. Entonces, bueno, también es un tema. Y también importante es la orientación del objeto, ¿está bien? Porque si ese objeto está un poquito oblicuo, entre comillas, respecto a las de luz,
Entonces el haz de luz, fíjense, supónganse que el haz de luz viene por acá. Viene por acá el haz de luz y el objeto está oblicuo al haz, en vez de perpendicular. Bueno, el haz de luz va a rebotar para allá, aproximadamente, ¿no? Vamos a decir para allá. Respecto a la media, rebota para allá. No vuelve a donde tendría que volver. Entonces, bueno, la orientación también es importante, ¿no? Entonces hay que, en este caso de las cajas y la cinta transportadora, bueno, hay que tener algún sistema que me saque las cajas bien orientadas, ¿sí? Un sistema de tipo embudo. Supóngase que esta es la cinta que viaja hacia allá, por acá viene una caja medio desacomodada y pasa como por una especie de embudo, entre comillas, ¿no? Que me la acomoda. Cuando la caja pasa por acá, se pone en esta posición. Se pone en esta posición y sale orientada, ¿no? Entonces en esos casos hay que tener esas consideraciones. Bien, estos son entonces los detectores más, no sé si los más usados, ¿sí? Pero porque hay otros tipos que también son muy usados, pero sí son muy comunes, ¿sí? Son de los más usados. Obviamente quedaron un montón afuera. O sea, el mundo de la automatización tiene sensores de lo que a ustedes se les ocurra para cualquier aplicación, ¿sí? Pero lo que es inductivo, final de carrera, capacitivo y fotoeléctricos se usan en casi todas las industrias. Así que bueno, tener una buena idea de estos sensores está bueno, ¿sí? Está bueno. ¿Se entendió hasta acá? ¿Cómo lo vieron? ¿Fue claro? Sí, sí, fue claro, se entiende bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, esto era de unas cosas que quería mostrarle hoy, ¿sí? Así que bueno, vimos entonces sensores digitales, en particular vimos detectores, ¿sí? Esos que nos dan una señal que es todo o nada, abierto o cerrado. Vimos cómo se conectan, de 2, de 3, de 4 hilos, y vimos distintos tipos. ¿Sí? Vimos los que son finales de carrera. A ver, sí, vimos finales de carrera. Vimos finales de carrera, vimos inductivos, con su forma de conexionado, etcétera, etcétera, etcétera. Los capacitivos que detectan cualquier material. Y por último los fotoeléctricos. ¿Sí? Bien, vimos 3 tipos de detector fotoeléctrico. Obviamente no son el único tipo, ¿sí? Acuérdense que también están aquellos que no tienen un emisor de luz, ¿sí? Que yo les dije suelen estar formados por un emisor de luz acá, pero hay algunos que no, ¿sí? Hay algunos que simplemente trabajan con la luz del ambiente y con eso ya les es suficiente, ¿no? Bueno, entonces eso es sensores. Vamos a hablar un cachito de descartar acá. Vamos a hablar un cachito de actuadores. Esta es más corta igual. No nos vamos a meter a fondo con todos los actuadores porque también hay un millón. Pero dejé de compartir, ¿no? Sí. Sí, dejé de compartir. Ya les comparto otra vez la presentación. Cuando cierro la pantalla completa se deja de compartir. Bueno, les voy a hablar entonces de actuadores. Recién hablamos de los sensores, que son los que toman información del sistema y se la mandan al controlador. Y ahora vamos a hablar de los actuadores, que hacen al revés. Toman información del sistema de control, ¿sí? El controlador les manda órdenes, mejor dicho, y los actuadores, ¿sí? Actúan, valga la redundancia, de ahí el nombre, actúan físicamente sobre las variables de este sistema que queremos controlar. ¿Sí? Esa es la idea. Así que bueno, vamos a ver un poco de actuadores. Bueno, esto ya se los comenté y no hace falta que me meta mucho más en detalles. No lean todo esto si no se vuelven locos. Actuadores también llamados accionamientos. ¿Sí? Lo van a ver con los dos nombres. ¿Está bien? Así que entonces reciben energía del controlador. ¿Sí? Generalmente reciben energía, no, reciben órdenes del controlador. Y esas órdenes las convierten en algún tipo de forma de energía que modifica nuestro proceso.
¿sí? Que modifica nuestras variables controladas. Hoy les decía, al principio de la clase, tomemos el ejemplo de la temperatura de un ambiente. Bueno, esa temperatura se puede manejar con un aire frío-calor, se puede manejar con una resistencia calefactora, con una estufa de cuarzo, con un caloventor, se puede manejar, también modificar con un, no sé, bueno, con un calefactor a gas. Fíjense todas las variantes que hay, ¿sí? De actuador que hacen lo mismo, ¿sí? Modifican la temperatura ambiente. Obviamente lo hacen de distintas maneras, con sus ventajas y ventajas, pero fíjense, para un ejemplo tan sencillo como tan sencillo entre comillas, ¿no? Como lo que es el control de temperatura, hay un montón de distintos actuadores que hacen lo mismo. Bien. Según el principio de funcionamiento, los hay hidráulicos, neumáticos y eléctricos, ¿sí? Mayormente son de estos tres tipos, ¿sí? Y nosotros nos vamos a centrar, como les decía, en la parte eléctrica. Obviamente la parte hidráulica y neumática es muy importante, pero bueno, dada la brevedad de la materia, nos vamos a focalizar en los eléctricos. Y hasta ahora, en toda la primera parte de la materia, venimos trabajando con algunos actuadores. No los llamamos actuadores, pero ahora que ya tienen una idea, ¿qué actuadores hemos visto, por ejemplo? Voy a parar de hablar un poco yo. Los relés. Ah, ahí te escuché. Bien, en realidad los relés lo podemos considerar como preactuadores. Ya vamos a ver eso. Son preactuadores, pero es un ejemplo que La cae dentro de la bobina. categoría. ¿Qué otra cosa? Las bobinas. La bobina forma parte del relé, ¿no? Igual que las bobinas de los contactores, forman parte del mismo dispositivo. Así que también podrían entrar en la categoría de preactuadores que vamos a ver después en un rato. Y entonces ya los motores sería. Claro, los motores, ¿sí? Porque los motores, nosotros nunca les dimos una aplicación a esos motores, pero podría ser para manejar, qué sé yo, bombas de agua, ventiladores, cintas de transporte, ¿sí? Y el motor es el actuador. Es el que está toma las órdenes del sistema de control a través de, en este caso, bueno, eso sería lo que vimos hasta ahora por lo menos, son tableros eléctricos, ¿no? Entonces toma las órdenes que le da el tablero y actúa en consecuencia, ¿no? Entonces activa una cinta, activa un ventilador, ese ventilador sopla aire para enfriar algo, por ejemplo. Puede ser una bomba de agua, una bomba hidráulica, puede ser un montón de cosas. Y sí, los motores son un claro ejemplo. Y los contactores son preactuadores. Ahora vamos a ver lo que son los preactuadores. Bueno, actuadores hidráulicos. Los voy a mencionar por arriba, pero son los que se basan en lo que es presión ejercida por un líquido y generalmente es un tipo de aceite, ¿sí? El famoso aceite hidráulico. Generalmente requieren de bastante equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque requieren de el depósito de aceite, requieren de las bombas de aceite, requieren de los mandos hidráulicos, mangueras y obviamente los pistones o los cilindros hidráulicos. Así que bueno, sí, se requiere de bastante equipamiento, pero bueno, es una buena solución para maquinaria pesada. Bueno, acá tienen un par de ventajas y desventajas que las dejo para que la chusmeen un poco, pero bueno, generalmente se logran altas potencias, eso está bueno. Lo de la exactitud depende de los casos, obviamente. La frecuencia es lo mismo. Desempeño suave a bajas velocidades, es verdad, se puede lograr maniobras de baja velocidad fácilmente con sistemas hidráulicos. Por ejemplo, un sistema montacargas. ¿Vieron los montacargas hidráulicos? Lo que levantan y bajan pallets. Bueno, los mandos permiten hacer movimientos de gran fuerza, pero a baja velocidad, para subir y bajar suavecito los pallets, por ejemplo. Esta es una regla general que se cumple, ¿sí? Siempre tiene más fuerza que un sistema neumático, ¿sí? Siempre tiene más fuerza para el mismo tamaño, ¿no? Para un tamaño dado, suelen desarrollar más fuerza.
Inconveniente, las clásicas fugas de aceite debido a la presión y desgaste de los sistemas. El costo, ¿sí? Ya les dije que se usa mucho maquinaria pesada. Y los actuadores más comunes, ¿sí? Son el cilindro hidráulico, el motor hidráulico, es decir, le pasa aceite y produce un giro. Y motor hidráulico de oscilación, que lo que hace es, como dice ahí, oscilar o vibrar, ¿sí? Bien, sigamos rápidamente a lo que sigue. Neumáticos son bastante parecidos a los anteriores, o relativamente parecidos, tampoco vamos a decir que son iguales, pero trabajan con aire comprimido, ¿sí? Trabajan con aire comprimido. Como dice acá el segundo ítem, el rango de compresión es mucho mayor, sí, porque el aire es un gas, entonces cuando le aplicamos presión, su volumen cambia mucho, ¿sí? Se comprime un montón. En cambio el aceite, o los líquidos en general, cuando uno les aplica fuerza, se comprimen muy poco, prácticamente nada, ¿sí? Esa es una de las diferencias. Pero bueno, para nosotros por ahora es un dato de color, nada más. Estaría buenísimo poder meter en la materia lo que es hidráulica y neumática, el manejo de válvulas y de sistemas de automatización basados en circuitos neumáticos e hidráulicos. Es muy interesante, está muy bueno. Pero bueno, ya les digo, no nos da el tiempo y nos quedamos solo con la parte eléctrica, pero la verdad que está bastante entretenido. Bien. Bueno, el hecho de que se manejen con gases, con aire comprimido generalmente, y que por lo tanto sea algo seco, ¿sí? No es un fluido viscoso, obviamente hace que haya algunas diferencias en cuanto a lo que es estructural, ¿no es cierto? Bueno, los actuadores neumáticos. Acá menciono los lineales. ¿Qué son los lineales? Básicamente los pistones, ¿sí? Que hacen un movimiento lineal, entran y salen sobre un mismo eje. O sobre una misma línea, ¿sí? Y están los cilindros de simple efecto y los de doble efecto. Los de simple efecto tienen una entrada de aire solamente, y eso hace que el cilindro, que el pistón salga, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Hace fuerza saliendo. Y después cuando le sacamos la presión de esa entrada, por acción de un resorte, el, el pistón vuelve solo, ¿sí? Gracias a ese resorte. Solo no, digamos, es el resorte el que lo retrae. Pero lo que quiero decir es que no hace falta que ingrese aire por el otro extremo para que ese pistón se retraiga. Eso es lo de simple efecto. Hace fuerza en un solo sentido, digamos, y en el sentido contrario es el resorte el que lo ayuda a volver. Y en los cilindros de doble efecto, acá no tenemos ese resorte que lo hace volver, sino que tiene dos entradas de aire. Si meto el aire por un extremo, por ejemplo el trasero, el pistón se extiende, ¿sí? Y si dejo de ejercer presión por ese extremo y ejerzo presión por el extremo contrario, el pistón se retrae. Ese es el doble efecto. Así que acá hay que tener un accionamiento para que salga y para que entre. Bien, y bueno, acá están internamente, acá está dibujado internamente el de simple efecto, ¿no? Acá está retraído, acá está la entrada de aire, ¿sí? Cuando ejercemos presión por acá, ¿sí? Empujamos el pistón hacia afuera, acá está el resorte que yo les comentaba, fíjense, acá está extendido y acá está comprimido. Y bueno, cuando se deja de ejercer presión, el mismo resorte hace que este pistón vuelva. ¿Tá? Y el de doble efecto se maneja con dos entradas de aire. La parte celeste es la de baja presión, la parte azul es la de alta presión. Entonces cuando hay mayor presión de este lado que del lado izquierdo, está retraído. Y si hay mayor presión del lado izquierdo que del derecho, el pistón se extiende, sale, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que es pistón doble efecto. Motor neumático, también hidráulico, tiene el mismo principio de funcionamiento. Hago pasar el aire si es neumático o el aceite si es hidráulico, ¿sí? Por acá, y este sistemita de engranaje lo que hace es, al pasar el aire en aquel sentido, bueno, obviamente van a girar de esta manera,
¿sí? Esas rueditas, esos engranajes, van a girar produciendo un movimiento giratorio, valga la redundancia, ¿sí? Y entonces sería el principio de un motor. Al revés que una bomba, digamos, a la bomba le daríamos energía mecánica, energía de rotación, digamos, mecánica, y eso empuja a los fluidos. En este caso es al revés, es el fluido el que produce el giro, ¿sí? En este caso es aire comprimido porque estamos hablando de motores neumáticos. Bueno, ventajas, son más baratos, rápidos y sencillos que por ahí el caso de neumático. Obviamente habrá zonas grises, depende de la aplicación, pero en general es así. Las desventajas obviamente requieren de toda una instalación, ¿sí? Requieren de compresor, requieren de filtros, son ruidosos, ¿sí? Son ruidosos, olvídense, son sistemas que están todo el tiempo haciendo ruidos, cuando se libera aire a presión, todo el tiempo, más el ruido del compresor, sí, son sistemas ruidosos, así que si no está trabajando todo el día con esto, puede llegar a ser molesto, sí. Bien, aplicaciones, pinzas para agarrar objetos, movimientos que no requieran elevadas fuerzas en general, los pistones que empujan objetos que van por cintas transportadoras se suelen hacer con cilindros neumáticos. Así que bueno, hay un montón de aplicaciones, pero no nos vamos a meter mucho. Actuadores eléctricos, ¿sí? Y esta parte más o menos ya la manejan, así que no la voy a pasar tampoco tan lenta, ya estamos casi terminando. Sí, está bien. No la vamos a pasar tan lenta, quise decir, disculpen. Ya estamos prácticamente terminando. Así que bueno. Bien, los actuadores eléctricos convierten la energía eléctrica en algún otro tipo, que puede ser mecánica, caso de motor, térmica, caso de la resistencia calefactora, ¿sí? Son los más extendidos, los que tienen mayor campo de aplicación, ¿sí? Y eso se debe en gran medida a que la energía eléctrica, uno puede disponer de la energía eléctrica de una forma sencilla, ¿sí? Porque las instalaciones eléctricas es cuestión de hacer un tendido de cables, ¿sí? Y es muy distinto que una instalación neumática o hidráulica, ¿sí? Es bastante distinto, porque uno puede transmitir la electricidad a distancias muy muy grandes, ¿sí? Y con cables, con conductores flexibles, también que facilitan la instalación. Así que bueno, en gran medida tiene que ver con eso. ¿De qué tipos hay? Bueno, tenemos motores, ¿sí? Y tenemos, dentro de lo que es motores, tenemos de alterna y se pueden dividir en monofásicos y trifásicos. Nosotros hasta ahora venimos trabajando con trifásicos. Pueden ser de continua también, y en función de cómo se conecta lo que se llama la armadura con el campo, bueno, hay distintos tipos, bobinados en derivación, serie e independiente, ¿sí? Cosas que no vamos a estar trabajando. Nos vamos a centrar, ya saben, en la parte de motores trifásicos más que nada. Motores paso a paso, servomotores, motor universal, que es el motor universal es el de corriente continua con bobinados en serie, ¿sí? Ese es el universal. Toda esa parte es de motores, y después en otros puse el resto, como que los discriminé un poquitito, ¿sí? No era la intención, pero bueno, ¿qué tenemos acá? Resistencias calefactoras y todos los otros actuadores que también son eléctricos, pero que no son motores. Bien, motores monofásicos, ¿sí? Generalmente para bajas potencias, obviamente trabajan con corriente alterna monofásica. Necesitan de algún, yo puse acá de un arrancador, bueno, necesitan de algún sistema auxiliar de arranque, en realidad, ¿sí? No, para generar un campo giratorio, por lo menos para vencer la inercia, necesitan un sistema auxiliar, ¿sí? Dependiendo del tipo de motor pueden ser diferentes formas. Pueden estar los síncronos y los asíncronos, igual que en lo que es trifásico. Bueno, esto ya más o menos lo conocen porque han visto instalaciones y máquinas, así que bueno, no los quiero aburrir con esto, ¿no?
En lo que es síncronos, toman su nombre porque siempre están sincronizados a la frecuencia de la red. ¿Sí? Siempre es así. Si se requiere de variar la velocidad, hay que variar la frecuencia, y para eso hay variadores electrónicos para motores síncronos. ¿Sí? Para lo que es asincrónico, o también llamado de inducción, bueno, son más simples, son más robustos, son más baratos, y son los que se usan en el 80% de la industria. ¿Sí? Son asíncronos porque no necesariamente están sincronizados con la velocidad de la red, de hecho nunca están sincronizados con la velocidad de la red, siempre van un poco más lento, y eso depende también de cuánta carga estén tirando. ¿Sí? Si tienen que tirar algo de mucha mayor carga, es como que se frenan un poquito y giran un cachito más lento. Así que bueno, no los voy a aburrir con esto. Hablábamos de los monofásicos. Bueno, después tenemos las versiones trifásicas, que son las que estamos usando ahora. Se pueden poner en marcha sin necesidad de arrancador, dice acá. Eso es relativo. Los motores sincrónicos o síncronos, eso sí requieren de arrancadores que le permitan llegar a la frecuencia de trabajo. ¿Sí? No pueden tener un arranque directo. ¿Sí? No pueden funcionar con arranque directo. Bueno, y la diferencia clara, ¿sí? Los trifásicos son para potencias mayores siempre. ¿Sí? Los motores paso a paso tienen un montón de bobinas adentro, ¿sí? Y tienen un imán permanente que está en el eje, y eso hace que puedan ir avanzando de a pasos. Según qué bobinas se van activando, va produciendo pequeños avances o pasos en este motor, y sirven mucho para lo que es control de posiciones. Y se usan en impresoras 3D, en sistemas robóticos de baja potencia, etc. Es para control de posición más que nada. Otros que sirven para control de posición son los servomotores. ¿Sí? Los servomotores. También es para manejar posición. Imagínense un brazo robótico. Acá sí se usan los servos para más potencia. Un brazo robótico donde cada articulación del brazo es manejada por un servomotor. Entonces el servomotor ubica el brazo en una posición y la deja quieta. ¿Sí? Tiene que tener la fuerza necesaria para mantener esa posición. Por más que yo venga y lo empuje al robot, ¿sí? No debería lograrlo. ¿Sí? Y de eso se tiene que encargar el servomotor. No solamente de manejar la posición, sino también de mantenerla y de tener fuerza. Bien, generalmente se conforman por un motor, una caja reductora de engranajes para bajar la velocidad pero aumentar el torque, y un circuito de control. Todo eso integrado en el servomotor. ¿Sí? Así que un servomotor es un sistema controlado internamente. ¿Sí? Uno lo ve como un motor de afuera, pero internamente tiene todas estas cosas. Bien, el control de posición se realiza en lazo cerrado, es decir, se mide la posición, el controlador compara la posición medida con la posición deseada, y en función de eso le da más o menos, o le ordena, mejor dicho, al motor, ¿sí? Que produzca más o menos torque, ¿sí? Para llegar a la posición deseada. Así que bueno, por eso se logran controles de posición precisos. ¿Sí? Bien. También se usan en aplicaciones similares a los motores paso a paso, o steppers que se le llaman. Pero bueno, generalmente suelen usarse por ahí en aplicaciones de mayor precisión y mayor potencia. ¿Sí? Ya les mencioné los robots. También se usa en máquinas de impresión 3D. Plotters, ¿sí? Eso que los mencioné. Actuadores de control de superficies de aeronave. ¿Vieron los aviones que tienen distintas partes móviles para controlar el flujo de aire y bueno, todas esas cosas? También se hacen con servos. Bien, y esta es la pinta de un servo, ¿sí? Se ven más o menos así. Y los motores paso a paso también hay algunos que tienen una forma muy similar, digamos. Bueno, y ahora sí, para terminar vamos a hablar de los preactuadores, que son los que mencionaba Gabriel hoy. Un ejemplo es el contactor. ¿Sí? Relés y contactores que
son como intermediarios los preactuadores. Los preactuadores reciben las señales o las órdenes del sistema de control y las amplifican o las convierten en alguna señal eléctrica de potencia para poder accionar al actuador, ¿sí? Ejemplo, el contactor. El contactor recibe la orden del sistema de control en un tablero, un PLC, ¿sí? Y al cerrar los contactos le da energía al motor, que es el actuador, ¿sí? Por eso son preactuadores, están entre el sistema de control y el actuador propiamente dicho. Las electroválvulas también pueden ser un ejemplo, ¿sí? Hoy hablábamos de cilindros neumáticos e hidráulicos. Bueno, pueden ser manejados con electroválvulas. Es decir, la electroválvula sería el preactuador, recibe la orden del sistema de control y lo que hace es mandarle presión al pistón hidráulico o el pistón neumático, por ejemplo, ¿no? Para que se extienda o se retraiga. Bien, después arrancadores estáticos para motores. En vez de hacer el arranque con un contactor, se puede arrancar sí, con un arranque electrónico. Es otro ejemplo de preactuador. Los variadores de velocidad también son preactuadores. Así que bueno, son distintos dispositivos que están justo antes del actuador. Son los que le mandan la energía para que funcione el actuador. ¿Sí? Así que bueno, eso sería todo. Lo hice lo más rápido posible para no extenderme demasiado. Y con esto cerramos la parte de sensores y actuadores. ¿Sí? A partir de ahora, obviamente los vamos a estar usando, pero ya en el contexto de un sistema de automatización. ¿Sí? Con los PLCs, por ejemplo, que es la parte que arranca ahora. Bueno, no me quiero extender mucho más. ¿Se entendió hasta acá? ¿Tiene alguna duda? Buenísimo. Listo, eso es todo por hoy entonces. Muchas gracias. Leo, muchas Les mando un abrazo.